Buenos días. Como os he dicho, predicables de la identidad, el caso de las identidades macroeconómicas. Muchas gracias por su asistencia, su presencia aquí, y muchas gracias a la organización por haber aceptado esta pequeña comunicación, con algunos errores cuando la envié. Tengo aquí la versión a fecha del pasado jueves. Es un auténtico placer estar aquí en este encuentro y sobre todo a esta hora, ¿no? Porque después de haber escuchado lo de ayer por la tarde, las conferencias de ayer por la tarde y las de esta mañana, pues yo creo que, teniendo en cuenta la conferencia anterior sobre geografía, se ha producido una localización óptima, por lo menos desde mi perspectiva subjetiva, para poder tratar esta cuestión, habiendo escuchado a los que me han precedido en la palabra. Para ceñirme al tiempo y poder resumir el texto de esta comunicación, que tiene 10 páginas, quería estructurar la comunicación en 3 bloques. Voy a hacer un planteamiento, un nudo y un desenlace. El planteamiento, el nudo y el desenlace utilizan categorías del sistema filosófico que aquí se discute. Por tanto, voy a exponer la línea de flotación del barco para que ustedes apunten sus cañones dialécticos con toda naturalidad, por si desean introducir matices y ayudarme a mí a perfeccionar esta comunicación. El planteamiento propone la siguiente idea y coincide con el problema que planteaba ayer Humberto González sobre la dificultad de penetrar, de perforar en el sistema filosófico de Gustavo Bueno. Yo he tenido la suerte de que el profesor Gustavo Bueno, como economista, he tenido la suerte de que el profesor Gustavo Bueno publicara este libro en 1972, el ensayo sobre las categorías de la economía política. Es un libro que está en mi despacho desde hace muchos años y que ha sido siempre un punto de referencia para una discusión sobre el trabajo académico. Pues bien, quiero llamar la atención que uno de los grandes aciertos de este libro, cuando se lee, es que utiliza una reflexión sobre la ciencia económica, voy a usar este término, la disciplina que yo llamo ciencia económica, que hace un minuto me preguntaban si era una ciencia o cómo la podríamos categorizar, pero utiliza una técnica muy interesante que es la contabilidad. Al examinar las categorías en este libro de la ciencia económica, de la razón mundana convertida en gramática académica, utiliza la técnica de la contabilidad. Y es un gran acierto que permite que este libro se pueda leer hoy con relativa facilidad, a pesar de su enorme complejidad. Porque, como muy bien ha dicho Carlos en la presentación anterior, pues en el trabajo que hace sobre la teoría del cierre categorial, aquí se presentan ideas sobre la topología y su aplicación al caso particular de la economía política. Bien, entonces voy a utilizar el concepto de contabilidad como técnica con la que trabajamos habitualmente en el mundo de la empresa y de la economía, y lo voy a presentar como un dialogismo. Lo voy a presentar como un dialogismo entre generaciones, gente de atrás que afecta a las generaciones del presente. Como he dicho ahora mismo en la anterior conferencia, Marcelino, ¿no? Pero los de atrás no pueden afectar a las generaciones de antes. Es un dialogismo que está magníficamente expresado con una metáfora muy brillante en este otro libro, que orla la comunicación, que es la idea del viaje del cometa Halley. Cómo los físicos, los estudiosos los astrónomos, observan cómo aparece el cometa Halley cada cierto tiempo. Nosotros tenemos nuestro cometa Halley en el mundo de la economía, que es la contabilidad, es el principio de partida doble. Descubierto, inventado en el mundo de los negocios en el siglo XIII y XIV y divulgado, popularizado con el Internet del siglo XV por Luca Pacioli, gracias a la imprenta. Y tuvo un impacto inmediato a través de las imprentas, fue simultáneo, lo que igual corrobora, yo creo que una tesis de ayer, de decir, bueno, es importante divulgar, pero también conviene ir a los libros. Van Zaden, un gran historiador económico holandés, llama la importancia que tuvo en la educación, en la capacidad de lectura, la aparición de la imprenta y su combinación con la religión, con la difusión luego del protestantismo. Por tanto, vean el símil entre contabilidad, mundo de los negocios, principio de la partida doble y
el lenguaje, la parte de la gramática que utiliza en este libro, y es la lectura que yo le voy a dar. El libro es, hasta cierto punto, impenetrable, pero se puede perfeccionar su lectura si lo orlan, como yo he hecho y es como he intentado razonar, con dos trabajos posteriores, que es el ensayo publicado en El Basilisco en 1978 sobre las ciencias humanas y las metodologías alfa y beta operatorias, que es muy brillante, y en una parte muy concreta de ese trabajo el profesor Buno acierta de lleno en la columna y en el cuadro cómo clasifica a la ciencia económica, o a la economía política, como él usa el término. Y el tercer trabajo, que utilicé en una comunicación, yo empecé a leer en una comunicación que presenté en las jornadas de los encuentros de filosofía del año 2010, en marzo de 2010 en Oviedo, que se convocaron a propósito de la crisis económica, el primer tramo de crisis económica, marzo de 2010, es el artículo Predicables de la identidad, del cual me apropio una parte, en buen sentido, me apropio, predicables, y sobre los cuales quiero hacer unas modulaciones, y ahí entro en el nudo, de la segunda parte del título. Identidades macroeconómicas. Las identidades macroeconómicas surgen en un momento muy concreto del desarrollo de la historia económica, de la historia del pensamiento económico, perdón, que es en 1936, con la publicación de la Teoría General de Keynes. Por supuesto, la aritmética política y distintos economistas habían utilizado técnicas contables para representar un fenómeno característico en la vida económica, que es la interdependencia económica. Desde Quesnay hasta los cuadros de reproducción simple o ampliada de Marx, la contabilidad está presente en los tratados de economía. Lo que pasa es que se generaliza cuando un economista británico tiene que hincar el diente al problema de la Gran Depresión, al problema del ciclo económico. Y escribe de forma clara y distinta la definición de una identidad macroeconómica, un agregado macroeconómico que es de uso universal, que es el concepto de Producto Interior Bruto. Concepto de Producto Interior Bruto. Ustedes lo verán todos los días en los periódicos. Esto circulaba ya en el siglo XX y teníamos ideas de renta, pero Keynes lo escribe de una forma clara y distinta, y como ustedes están acostumbrados a usar identidades, les va a ser muy fácil. A es igual a. Y A puede ser igual a B. Pero también A puede ser igual a C. Y A puede ser igual a D. A es igual a, solo lo transformó en PIB, renta, income, ingreso, igual a consumo más inversión. Esa es la forma en que la escribió Keynes de forma clara y distinta para describir el valor de la producción agregada final de una economía, de un país. Que él intentó estimar rápidamente con unos economistas muy profesionales, Mead y Stone, en 1940, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, por cierto, y está explicado en el paper, con la comunicación, de ahí se extraen rápidamente unas consecuencias. Con la identidad renta igual a consumo más inversión, y despejando, encontramos la manifestación de la ley de la escasez desde un punto de vista agregado. La manifestación de la razón económica, en términos de bueno, de la razón económica y de un principio fundamental para la economía, que es la ley de la escasez. Y que Bueno, en este ensayo, identifica magníficamente, he intentado resumir con varias citas dónde lo va haciendo, conectando la economía con la termodinámica, que va a estar en la categoría alfa 1, usando esa terminología del Basilisco de 1978, va a estar ahí la termodinámica como pieza clave del análisis de las categorías de la economía política. Pues bien, y se ha explicado en la conferencia, una de las conferencias de esta mañana, detrás de las identidades macroeconómicas está el concepto fundamental de identidad sintética. Ahí se produce un conocimiento, y
lo presento aquí, porque estas van a ser las dos ideas fundamentales que utilizo de su sistema para razonar. Bien, esta medida, si ustedes consultan en Internet, esta medida ha tenido un éxito enorme desde un punto de vista metodológico y estadístico, porque después de la Segunda Guerra Mundial se construyen los sistemas de contabilidad nacional. Estas identidades macroeconómicas, la punta del iceberg es el PIB, el Producto Interior Bruto, pero detrás emerge un sistema de información muy completo que es los sistemas de contabilidad nacional. La persona a la cual le encargó hacer la medida, Richard Stone, asesora a las Naciones Unidas y pone en marcha el sistema de cuentas nacionales del año 53, después del 68, y el último es el último importante, antes, el último relevante de este sistema que marca una época nueva es el del 93, porque es cuando se ha caído la economía soviética, se ha caído la Unión Soviética y desaparece el sistema de contabilidad del producto material. Por lo tanto, ahí emerge un sistema global de observación de la economía mundial y que llegaría hasta la versión que ahora está en vigor, que es el del 2008. ¿Por qué esta cuestión es importante, la idea de sistemas de información? Porque un conjunto de estadísticos, economistas, fontaneros de la economía van a articular una forma de observación estandarizada para todo el planeta. Tienen a ustedes aquí nuestro pequeño laboratorio en economía para hacer una representación del sistema económico mundial, que es el que está ahora en vigor, el del año 2008, y que se piensa cambiar en el año 2025. Esto emergió en un momento dado de la historia, que fue la Gran Depresión, y sobre todo la reflexión sencilla en una página, solo dedicada una página a esta cuestión en la teoría general de Keynes. Tenemos aquí un caso de identidad sintética, en mi opinión, que quiero razonar con el debate que se organizó en los años 40 y 50 sobre esa propiedad, ahorro igual a inversión, o dicho para una economía abierta, ahorro menos inversión igual al saldo del sector exterior, exportaciones menos importaciones. Y como en la conferencia previa estábamos hablando de la importancia de las relaciones comerciales, podemos definir sistemas cerrados y abiertos a distintas escalas del plano nacional y representarlo sin error contable a través de estas identidades. Luego es una técnica muy flexible. De hecho, si mañana colonizáramos la Luna, verían ustedes que esto es operativo. Estoy haciendo una visión prospectiva. Seguirían funcionando estos sencillos principios. Por tanto, la contabilidad como técnica, el principio de partida doble, como dialogismo, como cometa Halley que une a generaciones de economistas, de profesionales de la economía, a un nivel de los hechos, pero con el cual vamos a construir los materiales con los que se trabaja en la ciencia económica y con los cuales construimos nuestros grandes principios. Este es un gran principio construido como identidad. ¿Cuál es el desenlace? Pues el desenlace viene de que a veces creamos artefactos que no entendemos. Gustavo Bueno dice muy bien un texto que cito en La comunicación, que la ciencia tiene verdades objetivas y busca verdades objetivas, pero también tiene muchas otras cosas. Y entre esas cosas que tiene la ciencia es que hay errores. Se cometen errores en la interpretación, en la construcción, en los laboratorios, y un ejemplo típico de error es la malinterpretación de estos 8 sencillos números mágicos con los cuales podemos reducir a una economía cerrada. 8 números. Los explicamos de forma muy sencilla en las facultades, en los cursos introductorios, el primer año y pasamos muy rápido. Y pensamos que los entendemos o que nos entienden, pero luego podemos leer textos donde vemos rápidamente cómo patinan nuestros razonamientos. Hay muchos errores y aquí hay muchas malas interpretaciones, malos usos. Si ustedes buscan, después de esta conversación, y si están interesados, verán que desde el año 2008 hay un debate importante sobre el performance de las economías y empezó un debate que lideró el presidente Nicolas Sarkozy, impulsando un estudio de prestigiosos economistas sobre los límites del
Producto Interior Bruto, los límites del GDP sobre el fetichismo del Producto Interior Bruto. Fue un artículo muy brillante, un eslogan publicitario muy brillante de Joseph Stiglitz, un artículo publicado internacionalmente y salió publicado en ese caso español en El País, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta cuestión? Bueno, sobre esto quiero construir el desenlace. Intentar triturar la idea de progreso. ¿Cómo podríamos definir desde un punto de vista materialista la idea de progreso? Supongo que ustedes lo habrán estudiado en la obra de Bueno. Yo voy a intentar construir una taxonomía que no es mía, es una taxonomía de un investigador francés, André Vanoli, el padre del Sistema Europeo de Cuentas del año 70 y el padre del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de 1993. El cuadro de Vanoli, que está circulando, puede alguien tenerlo en unas transparencias, yo no quiero utilizar aquí el PowerPoint porque ustedes están acostumbrados a construir tablas de doble entrada. La idea de Vanoli, en un artículo publicado en 1983 en francés y que tuvimos la suerte de que se tradujera al español en 1991 en la revista Información Comercial Española, es muy sencillo. Tiene columnas y filas, y voy a empezar por la cabecera de las columnas. Ustedes tienen la parte que llamamos actividad económica socialmente organizada, la actividad doméstica, las familias, pero me gustaría introducir dos cualificaciones que son decisivas para entender todo el proceso de creación de valor, que es una palabra, parece mágica, pero que queda clarísima explicada por este cuadro. Después de esas entradas, actividad económica socialmente organizada, el mundo de la empresa tal como lo conocemos, actividad familiar, actividad doméstica, todos podemos entender esta idea. Viene la actividad personal pura y la actividad social pura. O sea, tenemos 4 columnas y en filas podemos ver lo que esas actividades generan. ¿Qué valores generamos? Pues en las primeras 2 casillas generamos cosas estándares, producción de mercado y producción de no mercado. Pero luego vienen las producciones que producimos de forma voluntaria. Este es un acto voluntario. Yo en mi tabla lo clasificaría este acto, esta reunión hoy académica, científica, lo clasificaría en actividades voluntarias. Por supuesto puede estar en la casilla 1, porque hemos entregado un precio, hemos hecho un trabajo previo, pero ahí tienen una línea que va a ser fundamental, una cabecera fundamental, y la cuarta es la clave, la existencia de efectos externos. No sé si estarán familiarizados con este concepto de la economía, pero es fundamental. La existencia de acciones de una persona que modifican el bienestar en favor negativamente o positivamente o negativamente, los efectos externos. Esta cuarta fila, cuando hacemos el cruce de filas y columnas, salen 10 categorías, porque hay 6 casillas en blanco. Bien, solo quiero indicarles, respecto al debate del PIB, del fetichismo del PIB, que el PIB es una medida muy limitada, es una medida únicamente, es una métrica que intenta observar el problema que tenía Keynes en los años 30, que es el problema del ciclo económico. Sin embargo, hoy modernamente, en mi campo, existe un interés por medir el bienestar social, tener una medida total del bienestar social. Y a partir de ahí se inicia una crítica, pensar es pensar contra alguien, y esa crítica se ha materializado que para conseguir unas nuevas medidas más sofisticadas necesitamos criticar el PIB. Bueno, pues que no nos ocurra como, y esta es la conclusión y voy acabando, como con el niño y el agua sucia, ¿no? Que no tiremos el niño con el agua sucia. El PIB es un indicador que sirve para representar de una forma bastante fidedigna el ciclo económico, y ustedes lo han podido ver en 2020. Lo han podido ver. Pero necesitamos medidas más amplias de bienestar. Y son esas casillas que Vanoli identifica en su artículo con claridad meridiana, con claridad cartesiana, y con esos cuadrantes que ustedes pueden en la comunicación,
donde vemos los procesos de creación de valor y de destrucción de valor, de creación de flujos de valor y de destrucción de valor. Y donde podemos ser conscientes cuando hacemos un ejercicio, yo lo llevo haciendo 30 años desde que uso este artículo con mis estudiantes en mis clases, que ese cuadro es prospectivo, porque van apareciendo nuevas situaciones que podemos representar. Yo he podido ir representar en ese cuadro, y lo indico aquí, solo a título de observación, el atentado de las Torres Gemelas o distintas guerras. Aquí tengo un gráfico con la guerra de Siria. Este es el efecto macroeconómico, el efecto macroeconómico vulgar. Este es el efecto macroeconómico vulgar de una crisis humanitaria sin parangón y que estará clasificada en las otras categorías si ustedes leen con atención el artículo de Vanoli, porque aquí yo no vengo a traer ninguna idea, a descubrir ningún meridiano, ningún mediterráneo, pero sí quiero sacar del iceberg sumergido algunas contribuciones que han pasado desapercibidas. Y esta ha pasado muy desapercibida. Si ustedes miran las citas en francés en Google Academic, obsérvenlo. Y si ustedes miran las citas en Google Academic del artículo publicado en Información Comercial Española en español, bueno, salvo que yo me haya equivocado, la última vez que lo miré era 0. O sea, a veces las disciplinas científicas cometen errores en el uso de sus propios materiales, los materiales que a veces ya han resuelto problemas y que algunos pensadores que nos han precedido han puesto blanco sobre negro. Bien, en definitiva, les traigo viendo la conversación de ayer sobre música, no una taxonomía, la taxonomía. Les invito a que miren el cuadro y resuelvan la pregunta que les planteo a mis estudiantes. ¿Falta algo? Porque cuando utilizamos el principio de un euro entra, un euro sale, el principio de la partida doble, háganse esa pregunta. ¿Falta algo en este cuadro? Entonces, valoren si el cuadro está bien diseñado. Por eso lo he titulado toda la creación de valor en una página. Este cuadro es muy importante que sea conocido por los filósofos materialistas que además siempre están discutiendo sobre modos de clasificar, ¿no? y las distinciones operativas que son pertinentes. Quiero acabar con un pequeño viaje, y esta es la conclusión. Creo que estoy en el margen de error, de tiempo, que decía antes. Yo no sé si saben cuál es el origen, el profesor Gustavo Bueno lo explicó en Oviedo en 2010, el origen de este libro. Este libro, bueno, y está en la introducción. El origen de este libro fueron 2 seminarios en los cursos 1969, 1970, 1971. En paralelo estaba publicando las obras que hoy se han mencionado y en el 72 se publicaron los ensayos materialistas y es de trabajo. Ayer se contó que se negoció en la gruta, dice que al parecer se llegó a ese acuerdo. Bueno, en Oviedo, ustedes pueden ver el vídeo en la fundación, expresa algunas dudas. Yo creo que sigue siendo una obra que se puede leer. Pero además de que es un juicio subjetivo, a lo mejor puede parecer caprichoso, si yo tuviera que volver a hacer un viaje hacia atrás para influir hoy al pasado, en esos seminarios, ¿por dónde empezaría el examen crítico de mi disciplina? Y buscando un lenguaje, una gramática que fuera comprensible por todos los que no son profesionales de la economía. Entonces eso es lo que brindo como conclusión. Utilicen el cuadro de Vanoli y órlenlo, amplíenlo, con la distinción fundamental que está en los libros de Hacienda, que es como yo lo estudié, y en un sencillo libro de economía, con el que empezamos a enseñar los principios de economía, que es el libro de Mankiw, que es la distinción entre bienes cuyo consumo es rival y bienes y servicios donde la exclusión no es posible. Con estas 2 taxonomías en paralelo, la de Vanoli y esta taxonomía estándar, ustedes pueden definir todo el espectro de los bienes y servicios que se tienen que producir en toda economía a lo largo del tiempo, entre generaciones, sin que se escape un euro de valor.
Y además, esa tabla de doble entrada con sí es o no es, con negaciones, genera 1, 2, 3 y 4 casillas, y les reto a que vean que la economía, la razón económica mundana, existe porque nosotros tenemos que vivir. Pero la gramática con la que nosotros queremos interpretar eso viene precisamente por las complejidades en la asignación de recursos en cada uno de esos cuadrantes. Si el mundo fuera con bienes rivales y exclusión factible, posiblemente no hubiera economía. Pero bueno, es una conjetura. Pero os animo a que miren ustedes las casillas 2, 3 y 4. Las chispas surgen en la categoría beta-operatoria, en la política económica, las chispas y los debates surgen en el mundo de la economía, precisamente porque tenemos los cuadrantes 2, 3 y 4, que no los voy a presentar, pero que ustedes pueden consultar en la comunicación, que es muy importante. Y de nuevo tenemos una taxonomía que permite describir todo el espectro de la creación de valor. Ayer buscábamos una taxonomía estable, ¿no? De nuevo les hago la pregunta, disparen sus cañones dialécticos contra estas propuestas de clasificación. Les agradezco su atención y les animo a participar en el debate, si es posible. Bueno, pues he levantado rápidamente la mano porque pues he sentido mucho interés e inquietud por lo que usted ha planteado, sobre todo al tomar como base el libro de don Gustavo, el ensayo sobre las categorías de la economía política, un libro que lo ha catalogado de extraordinario, pues yo me sumo, comparto plenamente ese asunto. Y entonces querría, como es un libro tan rico, vamos a tirar un poco de él, claro, porque no se agota con el asunto de los bienes, la producción de los bienes. Pues claro, yo inmediatamente cuando usted ha desarrollado estos asuntos, no pude por menos que tener presente esa matriz magistral que nos ofrece sobre la idea de nódulo. O sea que la producción de bienes y individuos consumidores, ¿verdad? Y cuando estos bienes se agotan, pues hay que reponer. Y entonces, naturalmente, lo que usted nos ha dicho aquí es esa problemática, ¿verdad? Pero yo querría aprovechar ese libro para tirar un poco el hilo y hacerle a usted algunas preguntas para que nos abunde algo más, ¿no? Creo yo que nadie mejor que ustedes, sin duda. Vamos a ver. En esa matriz, que a mí me parece una genialidad de las muchas que nos ha legado don Gustavo, ¿verdad?, pues tiene la gran virtud o virtualidad de cruzar, eso, esa, muy bien, muchas gracias. Tiene la virtualidad de cruzar las doctrinas liberales y las doctrinas marxistas. A mí aquello, recuerdo que en la época en la que salió el libro, pues aquello me entusiasma, es decir, las leyes de la oferta y la demanda y los medios de producción, fuerzas de producción, lo cruza y entonces obtiene pues unos resultados maravillosos, todo ello cruzado por una diagonal que es la moneda. Bueno, pues esto es la primera cuestión que habría que abundar aquí, ¿verdad? El papel de la moneda desde su punto de vista en este proceso. Bueno, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que tiene que ver, pues, claro, con otra doctrina potentísima que nos ofrece don Gustavo en ese libro, que es precisamente la inversión teológica. Claro, hay que sacar punto ahí, ¿verdad? La enorme importancia, la aportación de la teología a la economía política. Y entonces los grandes Malebranche y Leibniz, que tienen que ver con dos grandes sistemas que de alguna manera pues usted los ha estado ejercitando aquí, ¿verdad? Pues tirar del hilo supone precisamente pues cuánto queda de esas concepciones que tienen una teoría del valor. Claro, vamos, hablando del
liberalismo, pues habrá que recordar naturalmente pues a Adam Smith y a David Ricardo, y entonces pues si esta producción de bienes para de alguna manera reponer el consumo de ellos, ¿verdad? Pues ¿qué tiene que ver? ¿Con qué categoría tendría que ver? Si tenemos en cuenta a Adam Smith siguiendo antes de llegar a Keynes, y entonces en cierta medida ¿qué toma Keynes de ello, verdad? Pues si es el resultado de la oferta y la demanda, o por el contrario, como le rectifica Ricardo, ¿verdad? A la hora de, pues no, el valor está en el trabajo, claro, que es una palabra que no ha salido aquí, ¿verdad? Y entonces luego, bueno, pues ahora que abunde usted un poco y entonces a ver cuánto queda ya de esa crítica que hace Ricardo a Adam Smith, a un neoliberalismo exacerbado, y la crítica que hace Marx a Ricardo. El valor no está en el trabajo, sino en el plus trabajo. ¿Cuánto queda de eso? ¿Qué economistas pueden defender esto? O si eso hay que desecharlo totalmente, y además es que Marx ahí ofrece sus conocimientos de matemáticas, claro, porque él cuantifica el valor de la plusvalía, hace un trabajo, a mí me parece, en el Capital de lo más valioso que hay en teoría económica, ¿verdad? Y entonces pues es preguntarle a usted, por haber tirado de este hilo, pues el estado de la cuestión, ¿cómo lo ve usted, siendo también lector de don Gustavo y admirador de este libro como lo soy yo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, la verdad es que va a la diana, y este cuadro que he enseñado, no lo voy a volver a buscar, es el que más me desconcertó. Siempre, siendo estudiante de economía, y conseguí hacerme con la copia en el año 87, porque me descolocaba muchas cosas que yo estaba estudiando en la facultad. Entonces, claro, de repente te cambian la gramática. Entonces digo, ¿qué quiere decir don Gustavo cuando dibuja este esquema, ¿no? De todos modos, precisamente eso me hizo pensar, ¿no? Y es la moraleja de la comunicación. ¿Qué pudo ver en esos seminarios don Gustavo a la hora de escribir el texto, ¿no? Y qué economía pudo percibir después del mayo del 68, la guerra de los 6 días, la guerra de Vietnam, Yom Kippur vendría después, y les recuerdo que se abandonaría en aquellos años el oro como patrón de referencia para el dólar, ¿no? Son años convulsos. A mí me gustaría indicarles, para la contestación sobre moneda y valor trabajo, que precisamente en esa década se produce un giro copernicano y una institucionalización de la ciencia económica moderna que hace que en los últimos 50 años lo que yo denomino economía política actual y economía neoclásica de segunda generación es muy distinto de lo que pudo ver don Gustavo en el momento que realizó este trabajo. Respondo a la cuestión de la moneda. El valor, de una forma muy simple, que a veces nos atascamos con ello, el valor, y está en la definición del Producto Interior Bruto, voy a decirla para que conste en acta en la grabación, el Producto Interior Bruto tiene una definición clara y distinta. Son estas palabras y todas cuentan. Es el valor total, la corriente de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Con esta sencilla definición podemos medir el Producto Interior Bruto de Oviedo, de Salamanca ciudad, Salamanca provincia, España y cualquier lugar del mundo. Por tanto, en la matriz de la definición está la palabra valor, y el valor de ese término es sencillamente precio por cantidad. Precio por cantidad. Y ustedes salen y compran continuamente, y todos hacemos adquisiciones que utilizan estos términos cotidianos, ¿no? Y con eso empezamos a construir las estadísticas. El valor clásico, de la economía clásica, que es el que se refiere en el artículo Gustavo Bueno, el artículo del Basilisco, son las teorías primigenias que los pensadores del siglo XVII y XVIII, William Petty, Smith, Ricardo y luego Marx, pues empezaron a dibujar. Pero precisamente don Gustavo fue una persona muy influida por Jevons, tenía mucho aprecio
a la obra de Gibbons. Claro, Gibbons es un marginalista y a partir de ahí cambian las coordenadas. Pero esas coordenadas son las que yo les digo que llegan hasta la década de los 30 y hace que la economía de aquella época fuera simplemente una microeconomía. Una teoría de los precios, como podríamos decir de otra manera. Precisamente por eso surge la ruptura keynesiana de la visión macroeconómica de la economía de los países. Esa visión macroeconómica estaba, como usted muy bien dice, en el libro de Marx, pero estaba distorsionada. Porque al reducir a la teoría del valor-trabajo la realidad de los precios de mercado que se observan los precios monetarios, y esto lo ha estudiado y tiene un artículo publicado en el Basilisco el profesor Benigno Valdés, el problema de la transformación, un problema bien conocido del capítulo de otros volúmenes del Capital. Marx publicó el primero, pero sabía perfectamente que tenía un problemilla en sus ecuaciones y no podía transformar plusvalía en precios de mercado. Benigno Valdés, esto está publicado en una revista que ustedes conocen muy bien. Ese problema fue analizado y al final la corriente principal, por decirlo en términos sociológicos, ha descrito con mucha perfección el concepto de formación de precios y el concepto de valor. Intento responder a todas las preguntas. ¿Qué pinta la moneda? En un sistema de equilibrio general la moneda es una mercancía más, por simplificar. Pero la moneda tiene muchos continentes. Pero en un modelo de equilibrio general, como era el que quería construir Marx, León Balras o los modelos de Rodebré, bueno, pues tenemos una mercancía que es el numerario, dicho técnicamente, donde convertimos todos los precios en una moneda común que aceptamos como medio de pago generalmente aceptado. La moneda, y hoy no me voy a extender aquí más, plantea muchos problemas a los teóricos de la economía. Lo que les encantaría es generar un modelo teórico, y subrayo la palabra modelo, para explicar endógenamente cómo surge el dinero. O sea, los debates de frontera del conocimiento, es conseguir generar un modelo teórico cómo emerge, emergentismo, la mercancía dinero. Yo, en cambio, en unas clases que doy, con dos mercancías y con un modelo, el modelo es Raffiano, que es un heredero de Ricardo, explico las cosas de una forma muy sencilla. Y aquí se ha usado hoy la metáfora. Producimos conocimiento por medio de conocimientos, producimos mercancías por medio de mercancías. Entonces podemos construir un sistema de ecuaciones lineales muy sencillo, 2 por 2, y uno entiende rápidamente qué son los precios, qué es el valor y qué son los precios relativos y los costes de oportunidad, que es el lenguaje que usamos modernamente en las facultades. Y no dejo escapar el tema de la plusvalía y la teoría del valor-trabajo. Se puede computar, y se puede computar con un modelo que ha surgido varias veces en estas charlas, es las tablas Input-Output elaboradas por el economista de origen alemán soviético, nació en Múnich, Vasily Leontiev. El problema es que el sistema estadístico, este sistema estadístico que tenemos construido, el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que incorpora como pieza fundamental las tablas origen-destino, permítanme decirlo, el equilibrio recursos-empleos, el equilibrio oferta-demanda, el equilibrio recursos-empleos, el equilibrio oferta-demanda, que es como lo describimos hoy modernamente. Pues bien, ese sistema podría calcular unos valores trabajo, yo lo hago en un ordenador con una hoja de cálculo, pero el problema es que es deudor del sistema de precios con el que observamos la realidad donde vivimos, la realidad económica mundana. Por tanto, necesitaríamos un sistema estadístico distinto donde se pudieran reducir las cosas a la teoría del valor-trabajo, pero eso fue una idea muy sensata de los economistas del siglo XVII, XVIII y XIX, cuando vivíamos en una sociedad agraria y donde el valor de las cosas tenía un valor intrínseco que era nuestro trabajo, donde prácticamente en la agricultura o en la minería todo dependía de nuestro esfuerzo, del motor humano. Y solo cuando añadimos la energía, a través de la máquina de vapor, empezamos a liberarnos de nuestro esfuerzo físico. Entonces esa es la revolución del capitalismo, la introducción de la máquina y la acumulación de capital para aumentar nuestra productividad y reducir nuestra dependencia de nuestras horas de trabajo. No sé si le he contestado. Fue la tercera parte que he conseguido, y estoy muy contento de haber entendido, creo.
porque esa fue la parte de la que salía rebotado, pero me he dado cuenta que es de una brillantez enorme. Las citas de Malebranche, hay una cita que si ustedes lo consultan está en francés, y es una de las perlas que en mi comunicación señalo. Bueno, pues en definitiva nos viene a señalar que hay un principio económico muy básico, que es que hay que hacer una economía del pensamiento y hay una economía de esfuerzos. En este sentido, la economía se convierte, es una tesis que quiero contar en otro momento, pero se convierte en un marco analítico que está a veces orlando a muchas de las disciplinas sobre las cuales hemos hablado aquí a lo largo de estos días y seguiremos hablando. Entonces, Malebranche, por cierto, si ustedes consultan la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, es el primer libro que está en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo en el apartado de gnosiología. Y tenemos las ediciones del siglo XVII. Y bueno, hace un uso... Bueno, yo he tardado, para que nos consolemos todos, 58 años en entenderlo, creo, un poquito, en el margen, como hacemos los economistas, pero creo que el esfuerzo merece la pena. Y merece una guía de lectura, ¿no? Entonces, es lo que he intentado decodificar a mi manera. Les pido disculpas si he distorsionado algunos conceptos en esta comunicación. Sí. Manuel, muchas gracias por la presentación. Tenía alguna... Para entender un poco el fondo de lo que pretendías transmitir, que no sé si lo he captado del todo, pero planteabas el tema de la contabilidad como técnica y que eso además ha ayudado, en concreto en la métrica que planteabas y que ha sido discutida o que ha sido puesta en cuestión, como es el PIB, y que, si no lo he entendido mal, básicamente el PIB podemos entender que es una verdad porque hay una identidad sintética en el PIB. ¿Por qué? Pues porque hay una identidad porque se mide el PIB desde el punto de vista de la oferta y el PIB desde el punto de vista de la demanda. Y de las rentas. 3 caminos. Eso es. Y aquí es donde entonces, como acabas de mencionar, 3 caminos. ¿Por qué entonces hay una identidad sintética? Pues porque hay una confluencia de cursos operatorios y como además el PIB se mide en determinado momento y en determinado una geografía determinada, pues si estos cursos operatorios confluyen, llegas a la conclusión de que ese planteamiento del PIB es correcto. Cuando se hace una crítica al PIB porque no recoge todas las variables que querríamos recoger para cuando se habla ya de bienestar social, entonces el tema sería, bueno, ¿cómo se llega a una métrica similar al PIB que pueda ser válida y que pueda ser contrastable? Porque aquí sí que entraría el cómo se valora ese bienestar social. El PIB, el cómo se valora, pues sí que ha quedado claro, lo has mencionado también, precio por cantidad, los productos finales. ¿De qué manera se valora el bienestar social? ¿Existe entonces un método para ello y que pueda llegar a una métrica que pueda ser considerada como válida? Desde el trabajo impulsado por el presidente Sarkozy y liderado por Joseph Stiglitz, pues ha emergido y el trabajo fue un aldabonazo, ¿no? Y también hubo otro trabajo paralelo en Londres por Tim Jackson. Y estas críticas venían de más atrás, pero por primera vez se lo han tomado en serio los organismos estadísticos internacionales. Aquí el gap, la brecha que yo observo, es que precisamente esta reversión venía de atrás. Sí éramos deudores de autores anteriores, y entre ellos estaba Nolly y un economista americano que se llama Juster. Mi punto de vista es que esa métrica posiblemente exceda las posibilidades del sistema, porque no podemos reducir a la exitosa reducción, es un reduccionismo enorme, el que logra el PIB, que al usar la definición que yo he dado, valor total de los bienes y servicios finales, convierte en un escalar, en un número, toda la actividad económica de un país. En el caso de España, pues es un billón y medio, y podemos reducir a una escala de un número todo lo que se hace. Claro, aquí tenemos no flujos, como es el PIB, aquí tenemos flujos y stocks. Esto es muy fácil de describir, y esta es la ensoñación que se quiere construir. El bienestar social, en un marco teórico de segundo de carrera, hace coincidir
PIB y bienestar, en un mundo sin efectos externos. Pero el mundo real y el mundo empírico que observamos, y el PIB empírico, tiene en cuenta los efectos externos. Por tanto, bueno, este es el trabajo que llevamos 14 años y que un libro, voy a citar, no me voy a citar a mí, un libro que ha publicado un profesor holandés, decía, después de los 100, 200 indicadores que hemos construido, pediríamos al que proponga el 200+1 que justifique por qué los 200 indicadores anteriores no sirven. O sea, hay una literatura muy grande y emergente en el mundo académico sobre esta cuestión. Lo que es el bienestar, más o menos, en un marco de pizarra es bastante claro. Es bastante claro. Y tenemos las funciones para definirlo. Pero para construirlo estadísticamente, nos las vemos y nos las deseamos. Entre otras cosas, por una razón que enuncio aquí, y es que la estadística es un bien público y no escapa a la ley económica. Y compite por otros usos alternativos. Por tanto, estamos limitados conceptualmente y estamos limitados en términos de recursos. Me mantengo escéptico y prefiero en estos momentos pues, suspender el juicio, pero a la luz de este cuadro que he sacado de la papelera de la ciencia, tengo serias dudas de que sea posible tal tarea. Y dudas razonables. Y a veces cuando hemos construido artefactos para medir pensamos que sirven para muchas cosas. Y esto es lo que ha ocurrido desde la otra óptica. Tenemos el PIB, lo dividimos por la población y ya tenemos un indicador de desarrollo, PIB per cápita. Es un cociente muy fácil. Y claro, el éxito del PIB ha sido arrebatador, porque así Madison lo ha podido llevar hasta, con unos estudios muy brillantes, hasta el siglo 1000. El PIB ha muerto de éxito, aunque sabemos que no mide bienestar. Lo sabemos muy bien por este cuadro. Por lo menos los estudiantes de Oviedo lo saben y no les vendemos ningún engaño, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a su pregunta y le agradezco el resumen, porque ha hecho usted un resumen en términos de la metodología muy útil. Manuel, muchas gracias por su interesante explicación. Perdón. Sí, me animo a preguntarle lo siguiente. Una vez, tomando en cuenta lo que usted nos ha explicado hoy y, digamos, toda la doctrina pues, está expuesta en el libro sobre las categorías de la economía política de Gustavo Bueno, si usted nos podría hacer un intento, digamos, de clasificación, de acuerdo a eso que usted nos ha expuesto hoy, de la Escuela de Austria y más específicamente de las políticas que está implementando el presidente de Argentina, Javier Milei. Muchas gracias por la pregunta. La escuela austríaca es una escuela subjetivista, se define claramente subjetivista, y, bueno, y ha producido ideas muy valiosas. Dispara con metralleta, si no con Kalashnikov, contra el PIB. Lean ustedes el libro de Huerta de Soto y además tiene unas páginas muy concretas. Dispara contra estos términos. Es una escuela muy importante. Es una escuela muy importante porque nos brinda por distintos vericuetos la idea de creación y destrucción de valor. La creación y destrucción schumpeteriana, los procesos de reasignación de recursos que están ligados a los procesos de inversión y de innovación, pues es una idea genuinamente austríaca. Y es la que yo estoy citando, sin citar, estoy usando. O sea, lo único que digo, oiga, tengan ustedes en cuenta que nacen empresas y se destruyen. Entonces, cuando yo hago mi propuesta clasificatoria, subrayo además que debería ser aceptada por todas las escuelas de pensamiento. Lo pongo en el escrito. Debería ser aceptada. Y el punto de partida que les propongo, yo creo que sí. Porque si no, entonces que se retiren, o que le retiren el carnet de economista. Me permito afirmarlo así ahora aquí en público. Entonces, leo asiduamente y me es útil el pensamiento austriaco, sobre todo en la parte más subjetiva y dinámica, que es la que discute sobre el futuro. De hecho, la comunicación que presenté en Oviedo tenía una transparencia que decía, tomándose en serio a Keynes y a Hayek. Tenía una transparencia, la comunicación que entregué en 2010, la llevaba en papel, tenía una transparencia que decía, tomándose en serio a Keynes y a Hayek. Y nos podemos tomar, y de hecho ellos tuvieron su rivalidad, pero luego tuvieron también muy buena comunicación, y el que lea el capítulo 12 de la teoría general,
pues no sé si lo había firmado Keynes o lo había firmado Hayek. Si alguien lee el capítulo sobre expectativas en el largo plazo. Bueno, por supuesto, los que conocen el campo con mucha más precisión matizarían esto que estoy diciendo. Pero ya sabe usted que hay escuelas de pensamiento, ¿no? Respecto a Milley, pues es interesante porque la economía, si se mueve en el nivel beta-operatorio, y sobre todo en el término del artículo de Basilisco, política económica, vamos a decirlo así, con el lenguaje de la calle, hay un libro muy bonito de Guy Shorman que se titula, no sé si ustedes lo habrán leído, lo habrán contactado con él, que se titula La economía no miente. Si lo buscan, léanlo, porque está muy bien. Resume, bueno, de una manera brillantísima, un caudal de literatura muy potente y muy bien escrito. Pero sobre todo, en sus primeras páginas discute que la economía es útil para generar buenas políticas económicas. Esto es más fácil de decir que de hacer. Esto es más fácil de decir que de hacer. Y esto me lleva al concepto de refutación. Hay una cita, que no he hecho, pero que está aquí, donde el profesor Bueno dice: los modelos no se refutan, lo que se refutan son las consecuencias de los modelos, se refutan las políticas económicas. Se refutan las políticas económicas. Claro, esto lo escribió en el 72, pero Gustavo Bueno estuvo en mi facultad en el año, no me traiciona la memoria, pero alguien podría buscarlo, 1988, y de repente allí se produjo un cruce donde Gustavo Bueno casi predijo la caída del muro de Berlín. Y lo dejo aquí porque es una de las conclusiones de mi última parte. Por tanto, volviendo a la pregunta, y acabo porque me están llamando al orden, a la pregunta de Milley, Argentina es un caso, esto no es un término técnico, paranormal. Lo llevo estudiando un cierto tiempo y yo creo que sería una opinión bastante compartida por muchos economistas, pero realmente es un caso de estudio, como también este que tengo aquí. Usted es venezolano, ¿no? No quería ofenderle y por eso no lo ha presentado. Esto es el PIB, esto es Siria, pero esto es Venezuela. Esto es la caída del PIB de Venezuela. Esto es un problema que está en el cuadro que yo les he propuesto, es el problema de los activos sociopolíticos. Los activos sociopolíticos crean valor, nos lo dice Vanoli, pero también destruyen valor. Podemos hacer los pactos de la Moncloa y estabilizar una economía, o podemos usar el gobierno para destruir la economía y hacer una guerra civil contra los ciudadanos. Entonces, miren este gráfico, esto es público y está en las Naciones Unidas, y esto nos lleva a la discusión de la importancia de las categorías beta-operatorias, pero que están fundadas en buena ciencia de la parte de arriba. Y esta es la otra parte de la discusión que dejamos por hoy congelada, si la economía es una ciencia económica. Muchas gracias.